caso. Ya está, acaba de aparecer el aviso de grabación. Listo. Entonces, les decía que un caso clínico viene a ser la situación sanitaria desfavorable que puede presentar un paciente, la situación que lo convierte en un paciente. Todas las personas que han resultado enfermas en algún momento se han convertido en casos clínicos. Y su relato, su posterior difusión, ya lo convierte en un aspecto de estudio posterior. En algunos casos, y sé que algunos estarán contradiciendo quizás ahí en el fondo, diciendo, pero yo he visto que puede haber más de una persona que presente una situación. Es correcto. A ese término también se le considera caso clínico, pero al ser múltiples, esto se le considera una serie de casos clínicos. Cuando hay varias personas que presentan una situación. Digámoslo así, el anterior ejemplo que les mostré era un caso clínico típico. Una serie de casos, quizás vamos a enfocarnos en el aspecto periodístico que de rato en rato ocurre, una intoxicación alimentaria por el consumo de un alimento que tenga condiciones higiénicas no idóneas, en la cual 8 personas, 10 personas han sufrido de esta intoxicación, infección o cualquier situación patológica. Esto los convierte en casos clínicos. Dentro de esta definición, la cual he escogido y me parece interesante, habla de que se considere aspectos relevantes a la condición médica. En un caso clínico se debe presentar al paciente, se debe indicar quién es el paciente, qué características tiene el paciente, que sean relevantes para el desarrollo del caso clínico, para el desarrollo del relato clínico. Esto viene a ser usualmente lo que le llamamos las características sociodemográficas del paciente que tengan relevancia. Sexo, edad, ocupación, puede ser alguna otra situación previa que haya tenido. También quizás esta persona ha tenido un tipo de labor, un tipo de evento, ha estado consumiendo en algún lugar, fumador, hábitos propios que ya no son sociodemográficos, sino son cuestiones propias de la persona, de su desarrollo social, de su desarrollo familiar, si tiene hijos o no tiene hijos, inicio de relaciones sexuales. Podemos incluir ahí también el uso de dispositivos, de alguna técnica, incluso podemos considerar aspectos antropológicos y sociológicos puros. Algunos podemos indicar que la persona tiene hábitos de un tipo de ejercicio, un tipo de actividad, le gusta el alpinismo, le gusta salir a correr, habitual comensal en determinado lugar, habitual participante de determinada actividad, entre otros aspectos que tienen que tener alguna relevancia. En algunos casos dejamos de lado estas situaciones, pero hay que considerar, antes de elaborar el caso clínico, tener la mayor data posible, razón por la cual dentro de la labor médica para la elaboración de un caso clínico se tiene que ser un poco inquisitivo, observador y considerar todos los aspectos que podrían ayudar a apoyar al desarrollo, al diagnóstico y a la prevención posterior de la situación en la cual se ha presentado nuestro paciente.
Este, estos aspectos van a servir posteriormente. Un caso clínico no es una situación que se cierra una vez que se ha desarrollado, sino que va a servir como un precedente para poder transmitir las experiencias que se han desarrollado a futuros médicos, a otros compañeros, a otras personas que vayan a ir desarrollando, razón con la cual se ha ido realizando, se ha ido obteniendo cada vez más información que ha hecho generalidades que nosotros utilizamos, el médico utiliza como aspectos, como tratamientos posteriores. Digámoslo a grosso modo, que estamos haciendo uso de las experiencias desfavorables de otros o la prueba y error de anteriores para poder desarrollar el trabajo posterior. No sé si ustedes recuerdan, en Google, en el Google académico aparecía un texto bastante interesante que decía a hombros de gigantes. ¿Y a qué se refería este texto, esta pequeña frase? Que nosotros no desarrollamos la ciencia desde cero total, no estamos trabajando recién descubriendo la rueda y descubriendo los procesos médicos, clínicos que necesitamos, sino que estamos haciendo uso directamente de estos de aspectos que ya otras personas han logrado, han experimentado, han probado y en algunos casos incluso se han equivocado para poder realizar experiencias, realizar tratamientos de manera correcta. Esto también nos va a permitir la identificación de patrones. Si yo encuentro casos y series de casos, puedo yo referirme a estos como una constante y después de varias repeticiones, se puede considerar que es una generalidad. Es probable considerar que si una persona presenta cáncer pulmonar, es probable que haya tenido un hábito de fumador previo. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo se ha observado eso? De acuerdo a casos clínicos previos. Hubo un caso en el que decía una persona se presenta con diagnóstico de cáncer de pulmón y tiene como antecedente ser fumador durante 10, 15, 20 años previos o más. Otra vez se vuelve a presentar el caso de cáncer de pulmón y de nuevo podemos volver a encontrar esta situación. Y así sucesivamente. Esta serie de casos nos va a generar el patrón diagnóstico, nos va a generar justo ¿dónde está? Necesito el puntero láser. El patrón que va a repetirse y va a hacerse una constante. Ustedes ya han hecho estadística o están desarrollando estadística, entonces saben que se trabaja con dos tipos de data que se puede considerar, data constante y data variable. Si encontramos data constante, esto se convierte en un patrón diagnóstico y va a permitir repetir diagnósticos que van a funcionar para determinada situación. También nos permite elaborar y generar un compliance de experiencias para que el estudiante y el médico en general, porque este estudio no termina en pregrado, va a mantenerse constante durante toda su vida profesional, se elabora un juicio clínico. Con el tiempo, las situaciones, los casos van cambiando, van modificando, van alterándose según la situación social y la dinámica poblacional que tiene la población humana, valga la redundancia.
Entonces, esto permite elaborar un juicio clínico basado en evidencias previas, en actividades que han tenido presentes un antecesor o varios antecesores que han trabajado sobre estos aspectos. Además de que también nos permite documentarnos en general sobre situaciones también inusuales. A la parte de la prensa les encanta presentar situaciones médicas, pero no los aspectos clínicos comunes, sino situaciones inusuales, situaciones raras, que de buenas a primeras se podría considerar que muy difícilmente se va a poder encontrar. Entonces, cuando se encuentra este tipo de ocasiones, tendríamos que acudir a casos clínicos previos para poder realizar el tratamiento y mantener el bienestar de la persona, del paciente que acude a solicitar el servicio. Este método del uso de casos clínicos no es reciente. El método del uso de casos clínicos está prácticamente arraigado en la historia, por lo menos desde la cultura egipcia y griega. En la cultura egipcia, el papiro de Ebers contiene un caso clínico. En la cultura griega, los textos hipocráticos tienen casos clínicos que servían de referente como una especie de manual para poder desarrollarlos posteriormente. A nivel moderno, se considera un tipo de estudio que es la educación basada en casos clínicos, la cual se instaura aproximadamente desde el 70 en régimen británico y se ha observado un excelente desarrollo debido a que el estudiante de pregrado, y creo que lo tengo después todavía esto, se ve mucho más motivado en desarrollar trabajos, en desarrollar actividades que tienen mucho más que ver con su quehacer profesional futuro. Hay varios tipos de casos clínicos. En realidad, aquí me he quedado bastante corto, pero podemos enfocarlos o categorizarlos en tres bloques. Casos que se consideran educativos, de reportes y para presentaciones. Un caso educativo es aquel que sirve para enseñanza y aprendizaje. Se suele enfocar en situaciones bastante típicas. Se suele enfocar en situaciones que se puede observar incluso presentes en el sílabo de un curso. El sílabo nos indica infecciones por arbovirus, entonces buscamos y sí existe una serie de casos clínicos sobre estos aspectos. Entonces nos va a permitir que un razonamiento clínico. ¿Qué es el razonamiento clínico que muchas veces escuchamos? El razonamiento clínico es el conjunto de habilidades que permite desarrollar inferencias clínicas, respuestas médicas a situaciones posteriormente reales, posteriormente aplicables, que quizás no se ven durante prácticas. Entonces, ese razonamiento se tiene que ir desarrollando. Hay dos formas de desarrollar el razonamiento clínico. Una es leer bastante. Leo mi libro, leo mi manual, leo mis textos y obtengo la información en base a lo que se llama la información básica. Esa es una. Y la otra es una forma empírica. ¿Y a qué se refiere la forma empírica? A tener actividades, a tener práctica. Sí, de buenas a primeras. Sería lo ideal. Pero no siempre contamos con las situaciones que requerimos para la enseñanza. Digámoslo así.
Nos toca en el curso hablar, explicar sobre dengue. Entonces necesitamos un caso de dengue para poder aprender. Busco en el hospital, no hay ningún caso de dengue actualmente. Esperamos un tiempo, una semana, 2 semanas, y es probable que no aparezca ningún caso. Y quizás durante todo el semestre no vaya a aparecer alguno, por situaciones ecológicas, por ubicación, por fechas, por el tiempo, la temporada incluso. Entonces, ¿qué hago? Está la otra forma empírica, que me lo cuenten, que me digan cómo fue el caso de dengue. Entonces, ahí es que aplica, perdón, ahí es que aplica los casos educativos. Busco, explico, reviso la data de un caso que haya habido sobre una situación patológica que esté interesándome estudiar. Entonces, eso es un caso que sirve como educativo. En muchos aspectos dejan de lado estos casos educativos, pero son muy importantes para el desarrollo de futuros profesionales, así como también para aquellos que ya están cursando la carrera. Les ponemos un pequeño ejemplo. El cólera. Hace varios años, aproximadamente 20, más de 20 años, llegó el cólera al Perú, una epidemia de cólera. Eh, Como no se tenía noticias previas sobre esta situación, no se trató de manera adecuada en los primeros momentos a los enfermos de cólera. Solo se conocía lo que se tenía en los libros de texto que no relataban la gravedad de la enfermedad. Una vez que se observó que los enfermos de cólera eran una situación bastante particular, no eran aspectos que se pudieran tomar tan a la ligera como se consideraba inicialmente, recién se desarrolló una estrategia efectiva, apropiada para combatir este tipo de casos. Entonces, para eso nos sirve también, para educarnos, para aprender sobre estos casos. Usualmente los casos educativos en algunas revistas aparecen con algunas preguntas de reflexión, como una especie de autoevaluación, para que pueda enfocarse la persona en los aspectos de comprensión de su lectura que hayan podido servir para el correcto aprendizaje del tema, del caso clínico, de la situación que se haya encontrado. El segundo tipo son los casos de reporte. Estos tienen como propósito contribuir al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque son casos, tal como indica aquí, incluso debí colocarlo en negrita, son casos raros, son casos inusuales, son casos poco conocidos. Mi área es microbiología. Y nosotros hablamos de muchos microorganismos y entre ellos hay uno bastante particular, que es una levadura, Saccharomyces cerevisiae. Cada vez que escuchamos, hasta el mismo nombre nos hace referencia a que Saccharomyces cerevisiae es una levadura que interviene en el proceso de elaboración de la cerveza, en la elaboración del vino, del pan, entre otros productos. De buenas a primeras no tendría mayor relevancia, digamos, con el ser humano más que como un beneficio, pero ¿se puede presentar infecciones por esto? Sí, y no son una situación usual, no es como para dar una alerta y decir no consuman pan o no consuman cerveza, lo cual creo que no les conviene para que esto vaya a servir como una prevención en otras situaciones. Sí ha habido casos de infección por Saccharomyces cerevisiae.
La situación mayormente tenía que ver con inoculación vía traumática. Sí ha ocurrido. O sea, no es una situación común, no es una situación recurrente, pero sí ha ocurrido. Entonces, esto entra dentro de esos casos. Se relata también cómo se ha realizado la, la identificación, el tratamiento. Sí. Usualmente este tipo de casos, que son los casos de reporte, procuran ser publicables. Se publican a nivel de formato científico, en revistas, en, eh, en revistas indexadas, perdón, que van a adquirir un formato científico, un formato definido. Este aspecto me ha permitido también conectar con una situación que también es interesante. No todas las revistas científicas aceptan la publicación de casos clínicos, por una cuestión más que todo de formato. Porque el caso clínico no se acomoda al formato típico de un artículo científico, porque el artículo científico incluye una etapa de metodología, una etapa de, de resultados y una etapa también de análisis estadístico. Y con un solo caso, realizar un análisis estadístico no funciona, entonces no entra correctamente en una revista. Por ejemplo, las revistas que trabajan de manera automatizada, en varios casos no aceptan casos clínicos, no los consideran como casos aceptables. ¿Por qué? Porque están fuera del esquema, fuera del molde, debido a que es un molde de narrativa. Pero aún así tienen un formato, tienen una forma de escritura. De hecho, incluso hay publicaciones que son netamente de casos científicos, de formato científico. Hay una revista que tiene ese nombre, una revista de casos clínicos de España, me parece que era. Entonces, tiene características que difieren un poco del artículo típico. ¿Incluyen una revisión bibliográfica? Sí. El caso raro, el caso inusual, el caso de reporte que yo presento debe ser contrastado con referencias bibliográficas, o sea, debe tener una parte de discusión en la cual yo trabaje, yo considere el aspecto de relación con otros con otras situaciones, otras partes que, otras disciplinas o materias que tengan que ver con la situación en la cual me estoy presentando. Si hablamos del caso de las levaduras que les dije, puede utilizarse conceptos de microbiología, de micología, de toxicología, podemos considerar gastroenterología, inmunología y contrastar contra todos ellos para poder generar la mayor información posible y de ser lo más necesario e ideal, poder explicar correctamente el contenido del caso clínico o la fisiopatología de la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, esto es sumamente relevante. Nuevamente repito, por eso es porque tiene una relevancia mayor. Contribuye al conocimiento científico. Es muy importante este aspecto, porque enriquece el conocimiento científico, considerando estos casos inusuales de agregado. Su audiencia está enfocada, por eso, a toda la comunidad médica y científica. Y tenemos un tercer tipo de caso, de presentación oral. Este tipo de caso de presentación oral se conecta con los casos educativos. Permite conocer, entender si se ha comprendido correctamente los casos educativos para poder elaborar un caso similar. Este tiene como propósito comunicación. ¿A qué nos referimos? A la explicación correcta
entendible y en muchos casos es también considerado que la textualización, la narración sea en un lenguaje hasta coloquial. Entonces nos permite determinar si se ha comprendido correctamente la situación para poder presentar este caso a una comunidad externa o a un grupo de multidisciplinario donde yo pueda explicarles con palabras mucho más generales que las palabras clínicas usualmente. Por eso es que nos indica que su narrativa debe ser clara, concisa. No se necesita incluir aquí aspectos que sean muy técnicos, muy clínicos, que no sean de relevancia. Este tipo de casos son casos de difusión. Usualmente utilizan, de hecho, es casi obligatorio el uso de apoyos visuales. Además de que debe estar cronológicamente organizado, que haga un seguimiento. Quizás ya han hecho la parte de metodología en algún momento y recuerdan que uno de los tipos de estudio es el estudio de seguimiento. Entonces acá hacemos el seguimiento cronológico organizado de las actividades y las situaciones que se han ido presentando durante el periodo de desarrollo de la situación. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene los casos clínicos en periodos de preclínicas, como diríamos, en años previos, en años basales? En cuestión a la relevancia, implica, y repito, le doy mucho énfasis al aspecto del desarrollo del razonamiento clínico. ¿Por qué? Y esto que se quede acá, integración de conocimientos básicos. Necesita y permite unir a diferentes asignaturas, diferentes materias que se hayan ido desarrollando, que aparentemente están un poco distanciadas. Ustedes se ponen a hacer anatomía y dicen qué conexión pues puede tener con otra disciplina, con microbiología, con otras que aparentemente están lejanas. Entonces, con el desarrollo de los casos clínicos se establece estas conexiones para determinar cuál es el manejo clínico real. Y esto permite desarrollar habilidades de análisis. El término análisis implica la subdivisión de un concepto en partes mucho más pequeñas que pueden ser estudiadas de manera independiente, de manera separada, y con eso generar un solo desarrollo, una sola síntesis. También sirven para contextualizar el aprendizaje. Eso quiere decir que los conceptos que teníamos a nivel abstracto nos van a, eh, se van a concretizar en situaciones reales. Nosotros decíamos, ¿para qué puede servir, pues, no sé, el concepto de esterilización? Lo observamos y vemos la relevancia que tiene en las infecciones nosocomiales. Vemos la importancia que tiene en en lo que es infecciones eh, perinatales, entre otros más. Entonces permite facilitar la comprensión de fisiopatología, porque se puede decir que se le ve el uso. El caso clínico permite determinar, muestra cuál es el uso, cuál es el manejo que se tiene de una situación. Como consecuencia directa, prepara para la clínica. Se va a permitir que se facilite la terminología médica. Antes del uso de casos clínicos, hay muchos términos que no son muy relevantes
En realidad no sería el término relevante, sino no son muy familiares, no son muy conocidos ni muy usados por el estudiante de ciencias básicas, de cursos básicos. Pero con el caso clínico ya uno se familiariza con términos como petequias, abscesos, forúnculos, entre otros términos más. El pensamiento clínico se va a estructurar y los procesos de toma de decisiones también van a mejorar enormemente. Dicha situación se observó justo cuando se desarrolló la metodología de enseñanza con uso de casos clínicos. La toma de decisiones era muy básica y bastante errada en los estudiantes que no seguían, no realizaban un aprendizaje utilizando casos clínicos, comparado con los que sí utilizaron. Hubo un estudio, de hecho lo encontré por ahí en la pequeña revisión que estaba haciendo para mostrar esta presentación, donde se encontró que se mejoraba enormemente la calidad del estudiante cuando encontraba esta aplicación. Y no menos importante, implica el aumento de motivación por la carrera y encontrar la relevancia. Aumenta el interés, aumenta la aplicabilidad de los conocimientos teóricos que se han encontrado durante el desarrollo básico. Ahora, los casos vienen a ser sumamente importantes para el desarrollo científico. Esta documentación de presentaciones de enfermedades, de situaciones raras, de enfermedades nuevas, de modificaciones de enfermedades, permite un inventario, un incremento piramidal, se puede decir, del desarrollo, del conocimiento de aspectos patológicos que podían a veces no tomarse en cuenta de manera inicial. Entonces, estos conocimientos van incrementando, se puede decir que hacen una pirámide y sigue aumentando con la publicación de casos de reporte. Recordemos que la ciencia dentro de sus características está que la ciencia es pública. Entonces, la publicación de casos de reporte cumple con esta característica y permite que las situaciones que quizás ha encontrado un médico en Arabia Saudita las podamos conocer también aquí, porque puede haber variaciones diferentes, ¿no? Segundo aspecto, generación de hipótesis. Nos permite trabajar con aspectos a estudio, con problemas de estudio que pueden ser muy importantes para investigaciones futuras, pueden ser base para estudios más amplios y controlados, ¿no? Muchas veces suelen decir al finalizar el proceso de estudios de pregrado, ahora terminé, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué investigación realizo para presentar mi tesis? Algunos acuden a temas bastante redundantes, sin ánimo de que se enojen, pero hay varios que lo que suelen hacer es colocar factores relacionados a la diabetes en el distrito de Yanaguara. Factores relacionados a la diabetes en la posta de 2 de mayo. Factores relacionados a la diabetes en la posta de 25 de diciembre y así sucesivamente. Entonces, no se está generando información, no se está generando trabajos que tengan relevancia académica. En cambio, si revisamos estos casos clínicos, podemos encontrar aspectos que sí tienen relevancia y están teniendo aparición en la población.
y nos pueden servir para el desarrollo de una investigación que tenga una importancia académica adecuada. Recordemos que el nivel que tienen ustedes es un nivel académico, no es repetición, no es trabajar algo a nivel monográfico, sino tenemos que contribuir al desarrollo académico de la ciencia en general, enriqueciendo con nuevos conocimientos. Tercer punto, pueden ser alertas tempranas. Puede darnos atisbo de algunos problemas que exista de seguridad. Podemos encontrar algunos problemas que no teníamos en consideración antes. Y les doy un pequeño ejemplo, ahora que está de moda el término de los microplásticos. Antes no se consideraban de ninguna manera, no había mayor relevancia. De hecho, la mayor parte de dispositivos que son desechables son plásticos y producen microplásticos. Hasta que se ha encontrado su relación y su conexión con la parte de salud, recién adquirido la relevancia adecuada. Entonces ya nos está dando una alerta. O también puede decirnos sobre nuevos tratamientos que alguien haya probado. En algunos casos pueden mencionar que un nuevo uso, que una nueva sustancia, que algo se ha probado, digamos, de manera incluso inesperada y se reporta. Así como yo también puedo avisarles a todos. He utilizado el desinfectante J para tratar una herida, una úlcera, y esto ha desencadenado en que el paciente tenga una inmunoestimulación y la presencia de un adenocarcinoma ha disminuido o ha desaparecido. Entonces, este tipo de situaciones se puede reportar como nuevo tratamiento y va a conectar con este objetivo de generación de hipótesis. Entonces, encontré un nuevo procedimiento, un nuevo dispositivo, un nuevo tratamiento, puedo estudiarlo. Cuarto punto, permiten la educación continua. Ya les he dicho, toda su vida profesional va a tener que ver con lectura, con revisión. Y estos casos clínicos nos permiten mantener a los profesionales actualizados, determinando nuevas manifestaciones para enfermedades conocidas. Yo recuerdo que había un doctor que administraba para todo el famoso paracetamol. Sí, ustedes dirán, sí, correcto, sí, no hay ningún problema. Pero no consideraba para nada el hecho de que hay personas que son resistentes al paracetamol, no les hace nada. No, no hay resistencia, todavía lo afirmaba totalmente. Entonces, este tipo de conocimientos permite que se actualicen, permite construir evidencia. Esto va a mejorar, va a cambiar las guías de práctica clínica, el desarrollo de actividades clínicas, así como las series de casos acumulativas generan más evidencia para el desarrollo de siguientes actividades. Y un aspecto más que tiene mucho que ver con el término publicar, que los casos que nosotros reportemos tienen un impacto global. Ahora mucho más que nunca, porque ya los conocimientos rápidamente se pueden distribuir a nivel mundial. Entonces se puede enriquecer el aspecto global de la medicina de manera rápida y directa. Encontré un nuevo tratamiento aquí en Perú, aquí en Arequipa. He probado utilizando, digámoslo a grosso modo, una sustancia derivada del rocoto. Ya. Y ha tenido influencia en la inmunoestimulación del paciente con cáncer al colon. Yo me estoy inventando, por si acaso, no, esta parte sí me la he inventado. Pero de repente alguien busca. Hay muchos que suelen realizar trabajos probando sustancias. A veces ocurre. Yo sé que éticamente no sería dable,
pero en algunos casos los experimentos o las situaciones suceden dentro de lo que son situaciones raras. Quizás ustedes no lo han hecho, quizás los pacientes han entrado en esta situación. De alguna manera han hecho ingresar una sustancia, una hierba, una planta nueva y ha alterado una situación. Entonces puede permitirles generar hipótesis y pueden conectarse con otras personas para verificar que los conocimientos que están probando, están ensayando a partir de un caso, vengan a generar o incrementar las alternativas terapéuticas para una situación patológica. ¿No? Sin más que agregar, he tratado de comprimir este aspecto, lo que sea necesario para que puedan entenderlo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo y su atención. Estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Realmente una ponencia magistral, así como también las que he podido presenciar en la facultad. Ya hace años, ya. Más que todo, enfatizar esa parte que usted menciona de generar un patrón diagnóstico con integración de conocimientos básicos, ¿no? Que básicamente ayuda a los estudiantes a generar un mejor razonamiento clínico. También mejora su juicio clínico al momento de no basarnos en los casos clínicos como antecedentes en ello. Asimismo, también rescato la reflexión con preguntas basadas en casos clínicos, claro, ¿no? Educativos, que lógicamente todo esto suma como un grano de arena en ese peldaño que es el aprendizaje del estudiante. Y asimismo, también, ahora el último también lo que mencionó me llamó también bastante la atención, lo que dice de alerta temprana de enfermedades. Así usted mencionó como el ejemplo de los microplásticos. Y otro ejemplo que también se me vino a la mente es el caso del COVID, ¿no? Que ya, bueno, habrán pasado unos años, pero como tal recuerdo todavía ese diciembre del 2019 en el que se hizo el primer reporte de caso de COVID. Y 3, 4 meses después ya todos estábamos confinados en nuestras casas. Como tal, ahí radica, ¿no? La importancia de publicar y hacer, para la redundancia, no público los casos clínicos. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. De todas maneras, quedamos abiertos a las preguntas del público. Si tuvieran alguna, podrían levantar la Gracias. mano. Muchas gracias, gracias a todos. Ya, a veces en las clases, por lo menos durante las sesiones que hemos tenido, las personas son un poco tímidas. Entonces, si no realizan una pregunta, yo le hago una pregunta a toda la audiencia. ¿Ustedes qué relación consideran o qué importancia consideran que tenga la inteligencia artificial en la elaboración de reportes de casos clínicos? Ya, interesante, dice, nos puede ayudar a parafrasear, correcto. ¿Alguna otro aporte, algún otro aspecto que pueda agregarse? Estructurar el caso, muy importante. Ayuda a evitar la omisión de datos, correcto. Correcto, buscar información más actualizada para contrastar con nuestro caso. También puede servir. Está muy bien, ¿ven? Ya así los hemos hecho integrarse. Yo tengo una opinión sobre la inteligencia artificial en el desarrollo de casos clínicos, que se tiene que manejar de manera cuidadosa y procurar buscar o tener un motor de inteligencia artificial que esté trabajando
conectado a a casos clínicos, conectado a la clínica, conectado al aspecto médico. Porque una, un gestor de textos, un gestor de párrafos que, que trabaja con inteligencia artificial, trabaja con alimentación. Y en primer lugar tendrían que tener uno que sea particularmente solo para el manejo clínico. Procuren no utilizar aquel en el cual hacen preguntas que incluso son hasta de índole personal. Tomo estas palabras de un expositor mexicano que vino hace unos días y mencionaba que hay personas, y esto quizás hasta nos reímos, que a la inteligencia artificial la toman como su consejero, la toman como su psicólogo. Le preguntan, ¿qué hago? Meta, ¿qué hago si mi enamorado me ha sido infiel? ChatGPT, ¿qué hago si hay una persona que me está molestando? Bueno, te les estoy diciendo de manera leve. Si mantienen ese tipo de preguntas, el motor de inteligencia artificial empieza a manejar y a trabajar con ese tipo de aspectos, aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos de consejería. Y cuando trabaje en un caso clínico, es probable que se equivoque, es probable que tenga errores. ¿Por qué? Porque está conectando todos los conocimientos, por eso se llama una base de conocimientos, con la información previa que tenía de ustedes. Entonces, incluso hasta en la redacción no les va a ayudar mucho, porque está más enfocándose a tratar de resolver aspectos sociales. Entonces, utilicen uno que sea exclusivo para lo que es manejo y desarrollo de casos clínicos, o que constantemente tenga información clínica, ingrese información clínica, conéctenlo con descargas clínicas, con páginas que tengan esa relevancia, para que su base de conocimientos tenga conexión con lo que son casos clínicos. Incluso creo que hay ya dos motores IA que son netamente clínicos, porque trabajan con los datos bioquímicos, datos clínicos laboratoriales correctos, verificados, trabajan con NSBI y otros aspectos. No recuerdo el nombre, pero sí me parece haberlo visto en algún reportaje. Entonces procuren tener al menos un motor IA que sea netamente médico para que puedan trabajar correctamente los casos clínicos. Y utilicen ejemplos correctos, busquen casos clínicos que estén bien realizados para que los coloquen en sus prompts y les ayude con lo que están indicando, a ordenar ideas, a verificar casos similares, a verificar a verificar estructuras, sí les puede ayudar. Y si existe casos similares, no es para desechar, sirven como antecedentes y se incluyen en el caso clínico como referencia. Es más, de hecho, si digamos encuentro yo una situación de la cual no hay similaridad en Perú, pero sí de repente encontraste una situación en el sur de Argentina, significa que quizás si es una infección, una bacteria, ha saltado desde ahí a acá y hay un brote y posiblemente una epidemia que se esté reportando de algún aspecto. Simplemente analizando la cantidad de información y los datos que se van relevando. Recuerden, por favor, que la inteligencia artificial no puede ser reemplazo total de la inteligencia humana. Utilicen ambas. No se lo dejen todo a la IA. Revisen porque a veces se equivoca. Antes de que se vayan a equivocar, siempre chequeen la información que les genera. ¿Alguna pregunta que se haya generado a partir de este punto? Uno, dos, tres. ¿Listo? Señor Fabiani, adelante. Muchas gracias, doctor. Si no había entonces más preguntas, mm, vuelvo a agradecer su disponibilidad, doctor, para habernos
esclarecido ese problema, este gran tema de los casos clínicos como tal. Ha sido una ponencia bastante constructiva y si no hubiera más preguntas, déjenme les paso por el chat una pequeña trivia post ponencia para que podamos consolidar lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias. Lo envío ahora. Listo. Únanse a ese link, todos los participantes, para que podamos responder las preguntitas ahí. Y con esto ya estaríamos terminando la sesión del día de hoy.